Ahí está. Y entonces estuvimos calculando toda esta parte de la tau 1. Déjenme revisar esto de acá. Recursion. Ya revisamos esta, nos quedamos en la 678. Ya estamos bien, se volvió un club de lectura en el que intentamos descifrar qué demonios dice el Spong. Aquí está. A ver. Recursión está hacia atrás para el eslabón 2. Obtenemos este de acá. MAC2, M2G2. Luego obtenemos tau 2 de esta forma. Ok. Y tau 2 lo dejamos así explícito. Lo dejamos explícito en esta forma. Que nos debe de quedar esto, ¿no? Ajá. En K. M2. L1 LC2. Q1 punto cuadrado seno de Q2. ML1. Q1 2 puntos. M2 LC2. Zip. Esto ya está completo. La 676. Luego estamos sacando el eslabón 1. Ya sacamos F1, que más abajo lo sacamos de manera explícita. La torca 1 la sacamos con esta cosa. No puede ser, es una página lo que estamos haciendo ya nada más. La torca 1, que es esto de acá. Eso se hace 0. Esto de aquí ya fue un desastre y aquí lo estoy recalculando. Entonces me queda la torca 1 es igual a R12 tau 2 menos F1 cruz R1C1 más R12 F2 cruz R2C1 más I1 y omega 1 cruz I1 omega 1. Ok. Y entonces simplificamos. Ya dijimos que esta parte de acá. Es que ya esta hoja ya está muy llena. Ya le estaba tallando la máquina para procesar. Pero bueno. Este R12 tau 2 pasa a ser el tau 2. Tenemos estas cosas. Así hicimos los productos cruz. Y llegamos a esta cosa. Donde ya teníamos todo en función de F1X, de F1 y F2, donde F1 y F2 son los que calculamos explícitamente en la parte de arriba. Y entonces, ok, tau 1 tiene que ser igual a tau 2. Va a quedar esto en K. El viejo truco, ok. Entonces nada más tenemos que coleccionar los términos y ver qué es lo que está pasando de este lado. Entonces conseguimos F1. Tau 2 también por acá. Conseguimos F1 para poder ver qué demonios era todo esto. Podemos identificar que F2 Z era 0. Entonces para poder ver que este término de acá también se iba a ir a 0. Y con esto llegamos hasta esta ecuación de acá, en el que nada más quedaba un producto, un término en Z más este vector de acá, que va a ser este término de acá, el producto cruz de esta matriz de coseno con F2, producto cruz con L1, LC1 en la componente X. Hicimos el producto cruz,
nos queda más I1 Q1 2 punto, tau 2 menos, juntamos estos dos vectores y nos quedaba esta cosa. Y entonces sí, efectivamente, ya nada más nos falta hacer eso. Y entonces, acá va. Y entonces, tau 1, ¿qué pasó? Denme un minuto, está bien. Torombola esta cosa. Se super murió. Ya. Ahí está. Entonces, tau 1 nos iba a quedar como una torca 2. Todo esto en K. Menos lo que sería F1 en Y LC1 más lo que sería el seno de 2 F2 en X más coseno de 2 F2 en Y. Todo esto por L1 menos LC1 más I1 Q1 doble punto. Luego nos faltan las fuerzas. Ok, pues bueno, hay que hacerlo. Entonces esto nos va a quedar tau 2 menos F1 en Y. F1 en Y quedamos que sería este término. Lo tomamos, control C, control V. Ahí está. F1 en Y, que sería todo esto, que multiplica LC1. Luego me quedaría menos S2 por lo que sería una F2 en X. F2 en X, esta la que me robé era F1, ahora seguimos, queremos a F2 en X. F2 en X la calculamos explícitamente. Aquí está, F2 en X, que sería este término de acá. Ahí está, control C, nos lo llevamos hasta acá. ¡Wow! Va a quedar una cosa bien atascada. F2 en X, todo esto que multiplica a L1 menos LC1 cerrado, luego más el coseno de 2 por F2 en Y. F2 en Y es esta cosa de acá, control C. Sí, porque es M2 por R2 por F2. F2 es esta cosa de ahí. Ya nomás que le den ganas de cargar esta cosa. Ok. Por el coseno de 2. Ahí está. Todo esto que también multiplica a L1 menos LC1 cerrado. S2 coseno de 2. Luego más M1 L1 Q1 doble punto por LC1. Ay, no. Sí, está apuntado el término. Estamos en F2, C2, no sé si es este. Me queda... A ver, denme un minuto. Menos por menos me quedaría aquí más S2. Ah, no. Wait. Estoy sacando este término de acá arriba. Entonces tau 2 menos F1 en Y por el S1. Ese ya está. Luego es menos S2 por F2 en X por L1C1. Luego S2 por F2 en Y por L1C1. Más, ya está. Y 1 Q1 doble punto. Y entonces todo esto me va a quedar como tau 2 menos por menos más
Aquí nos falta entonces un igual, ¿no? Ya no sé qué hice. Tau 2, luego me queda F1 por LC1 y luego expandí estos dos términos. Y el pizarrón me está ayudando mucho hoy. Pero bueno. Y luego te queda menos S2 por F2X por LC1. Ajá. Ok. Entonces esto me va a quedar LC2. Esto de aquí corresponde al término F1Y LC1. No puede ser. ¿Y todavía lo del LC1 está en términos de F2? Ah, ni modo. Uf. Bueno, resolvemos los signos. Más F2, S2 por F2X más C2 por F2Y más M1, L1, me van a faltar los multiplicar por LC1, por LC1 más C2, F2 en Y, por LC1 más M1, L1, LC1, Q1 doble punto, más M1G por el coseno de 1 por LC1. Y esto de acá me queda un menos S2. Este, si se acuerdan, era un F2X que multiplica a un L1 menos LC1. L1 menos LC1, entonces nos queda S2 F2X. Lo devolví otra vez a F2X porque todo está parejito, entonces se me van a eliminar algunos términos. Por L1, y este me quedaría pasando de acá, me queda F1 en Y, que ya lo pusimos en este orden, más S2 F2X más C2 F2Y más C2 F2, esto es L1 menos LC1, luego más C2 F2Y por L1 menos LC1, L1 menos LC1 más I1 Q1 dos puntos, más I1 Q1 doble punto. Y esto les va a quedar Tau 2 más S2 F2X LC1 más C2 F2Y LC1 más M1 L1 LC1 Q1 doble punto más M1 GC1 LC1. Este me va a quedar menos S2 F2X L1. Luego me va a quedar menos por menos más S2 F2X LC1 más C2 F2Y L1 menos C2 F2Y LC1 más I1 Q1 doble punto. Todo esto nos queda igual a Tau 2 más, vamos a ver qué podemos hacer aquí. ¿Cuáles sí nos quedan parejitos? ¿Cuáles nos costea? ¿Cuáles nos costea factorizar? No tenemos senos cuadrados ni cosenos cuadrados. Tenemos Q1 punto. Nos quedan senos y cosenos cuadrados hasta que hacemos las multiplicaciones correspondientes. Ok. Entonces de aquí ya nada más nos queda entonces, antes de sustituir F2X, todo lo que tenga que ver con F2, vamos a tengo un S2 F2X, S2 F2X con L1 y LC1.
También son con L1 y LC1. Tengo este que está libre. No, creo que no hay mucho que hacer. Va a quedar bien horrible. Y ni modo. Entonces me va a quedar esto de acá. Voy a tener algo que multiplica a f2x y voy a agrupar aquí a todos los términos que tengan f2x, que son este y párale de contar. Entonces nos queda un fs2 lc1 menos s2 l1 más un s2 lc1. Esos dos son iguales. Entonces los puedo juntar. Ah, pero este es F2 aquí, sí. Es el mismo, entonces sí se pueden juntar. Me queda aquí un 2. Se cierra este paréntesis. Más un F2Y que multiplica a todos los que tengan F2Y, que van a ser estos tres términos, que son el coseno de 2 LC1 más el coseno de 2 L1 menos el coseno de 2 LC1. En este caso tengo lo contrario y se me anulan dos términos, que son este con este. Bueno, se simplificó un poquito aunque sea. Y luego vamos a tener los términos, los demás, que son el M1, los más simples, L1, LC1, Q1 doble punto, más M1 por GC1, LC1, coseno de 1, LC1, y más I1, Q1 doble punto. Esos ya son términos sencillos. Y entonces esto nos va a quedar así. Nos va a quedar tau 2 más este F2X, que es este de aquí. Aquí está. Control C. Es este F2X que multiplica a 2S2LC1 menos S2L1 cerrado más lo que sería una F2 en Y, que es denme un minuto. No, este es F1 entonces. Entonces necesito borrar este de aquí. Tau 2 más F2 en X. F2 es este cuadradito. No me agarró el paréntesis. Por aquí. Este es S2, F2 en X, control C. F2 en X, que va a multiplicar a 2 veces el seno de 2 LC1 menos S2 L1 cerrado. Y luego nos va a quedar el F2 en Y, que es este de acá, el que acompaña al coseno de 2. Control C. Que multiplica, este sí nada más es un término, al coseno de 2 L1 más M1 L1 LC1 Q1 doble punto más M1 por la gravedad por el coseno de 1 por la longitud del centro de masa 1 por I1 por Q1 doble punto. Y entonces pues ya nada más queda toda la talacha. Nos queda acá que tau 1 va a ser igual a tau 2 más todo esto de acá. Lo voy a ir poniendo por partes porque si no va a ser un desastre. Esto de aquí
Todo esto lo queremos en color azul. Y todo esto de aquí lo vamos a poner en color verde. Ya está. Nos queda entonces Tau 2 más la parte azul, que sería más menos, vamos a multiplicar todo por el 2S2L1. Entonces nos quedaría 2L1LC1 Q1 punto cuadrado por el coseno de 2 por el seno de 2 y para de contar. Más, aquí nos quedaría 2L1 LC1 por el seno de 2 al cuadrado, seno de 2 al cuadrado, menos 2LC1 LC2 por S2 por Q1 punto más Q2 punto cuadrado. Ya eso ya me queda así nada más esta cosa. Y lo vamos a multiplicar por el S2L1. Entonces me queda menos por menos queda más. L1 cuadrado, Q1 punto cuadrado, por lo que sería el coseno de 2 por el seno de 2, más el siguiente término, que es más por menos menos. Me queda L1 cuadrado, Q1 doble punto, por el seno de 2 al cuadrado, menos lo que sería L1 LC2 seno de 2, menos por menos me queda más. L1 LC2 seno de 2 por Q1 punto más Q2 punto al cuadrado. Se acaba el término azul. Seguimos con el término verde. Más L1 cuadrado, Q1 punto cuadrado. Luego me quedaría por el coseno de 2, seno de 2, más L1 cuadrado, Q1 punto, por el coseno de 2 al cuadrado, menos L1 LC2, coseno de 2, por Q1 doble punto, más Q2 doble punto. Más lo demás que sigue. Más M1 L1 LC1, Q1 doble punto, más M1 GC1 LC1, más I1 Q1 doble punto. Y entonces nos queda Tau 1 igual a Tau 2. Y vamos a ver qué se puede factorizar de este megalodón. Vamos a ver qué podemos hacer, cuáles son los términos que tienen semejanza. Que tengan cuadrados, tenemos a estos, pero Q1 doble punto, que tengan Q1 punto, ¿cuál tiene Q1 punto? Tenemos dos que tienen Q1 punto, coseno de 2, seno de 2, y nos quedan por estas cosas. Se pueden factorizar esos dos. Q1 punto cuadrado tienes tú y tienes tú. Luego que tengan a lo mejor Q1 y ya. Lo demás son puros términos libres que están ahí nomás perdidos. Estos hubieran combinado muy bien si fuera Q1 2 puntos, pero no es Q1 2 puntos, ¿o sí? No, no es. Y acá tenemos
los que tienen Q1 punto cuadrado, Q1 más Q2 punto cuadrado, que son este y este, L1, LC2, S2, de hecho son el mismo término, perdón. Y luego este término viene de L1 seno de 2 al cuadrado, L1, LC1 seno de 2 al cuadrado. Aquí me falta un Q1 doble punto. Q1 doble punto, y los que tienen Q1 doble punto, esos también pueden ser útiles, porque son este y este. Y párale de contar ahora sí. Ok. Entonces, agrupando términos, ya podemos cambiar así de color. Los que son rojos me quedarían más Q1 punto cuadrado, coseno de 2, seno de 2, que multiplican a esto de acá, que sería menos 2L1 LC1 más L1 cuadrado Q1 punto cuadrado más L1 cuadrado Q1 punto cuadrado cerrado. Ay, ya casi. Esos son los que tienen a Q1 punto cuadrado. Nos faltan los que tienen a Q1 punto más Q2 punto más Q1 punto más Q2 punto cuadrado. Términos en común son... de hecho son el mismo término. No me va a quedar menos 1 veces ese término. Me queda menos LC1. No te creas. No son iguales. Ni modo. Entonces acá me quedan que tienen en común un LC2, S2, Q1 punto más Q2 punto cuadrado, que multiplica a menos 2 LC1 más L1. Luego siguen los términos morados, más, nada más son dos también, Q1 doble punto, Q1 doble punto, S2 al cuadrado, que multiplica a 2 L1 LC1 menos L1 cuadrado S2 al cuadrado. Así eso lo habíamos extirpado, 2L1 LC1, y este nada más me quedaría un menos L1 cuadrado. Ya queda aquí extirpado. Y los términos ahí que estaban libres, más, ya están esos 6 ocupados, me queda ya nada más lo verde y lo negro. Más L1 cuadrado, Q1 punto, C2 cuadrado, menos L1, LC2, C2, Q1 doble punto, más Q2 doble punto, más M1, L1, LC1, Q1 doble punto, más M1, G, coseno 1, LC1, más I1, Q1, doble punto. Y listo. Al fin conseguimos todas las ecuaciones de movimiento para cada una de las torcas y cada una de las fuerzas que actúan sobre esta cosa. Y pues ya vieron cómo funciona también la mecánica newtoniana para conseguir las ecuaciones de movimiento de este tipo de sistemas. En particular, creo que
es más complicado por el hecho de tener que estar guiando cada una de las fuerzas, jugando con ah, con las matrices de rotación, este, y estar viendo qué fuerzas actúan sobre cada eslabón y luego hacer la forma recursiva. Me parece mucho más cansado, me parece mucho más tedioso y me parece que es mucho más como incómodo hacerlo que calculando con el método de Lagrange. Yo soy más partidario de Lagrange. Pero con esto va a acabar la clase de hoy, compañeros. Si tienen alguna